Si quiere presentarse usted, para mí es un honor, un gusto tenerlo aquí. Lo escuchamos. Perdón, pero Bueno, se hacía antes una oración antes de empezar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿Quiere conducirla usted, padre? bueno, cómo no. Bendito y alabado sea el Señor, creador del cielo y la tierra, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob, el que hizo el cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el Dios que también nos regaló a su enviado, nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos su nombre. Y como dice el Salmo 119, así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos, Señor. Amén. Así sea. Ah, amén. Amén. Buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas, según el espacio temporal en el que se encuentre cada uno. Bien, hoy vamos a compartir un tema muy agradable y que, aparte de ser actual, por los tiempos en que vivimos y los que está viviendo este mundo, tiempos de muchos cambios, cosas positivas, cosas no tan positivas también, cosas también un poco a corregir en este gran mundo, un tema apasionante, sobre todo para el grupo, nos hace bien a todos, sobre la libertad religiosa. He tomado para este tema un documento de Benedicto XVI que se titula Libertad religiosa para el bien del otro. Libertad religiosa para el bien del otro, un documento de la Santa Sede, repito, de quien fuera romano pontífice en su tiempo actual, atrás, el Benedicto XVI. También he tomado notas preliminares sobre el número 16, 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunas notas o comentarios que hacen también en la web o página de la Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y he tomado algunos estudios jurídicos que me llamaban la atención, hechos por la Corte Suprema del Ecuador, y un análisis pequeño, pero también que da mucha luz, realizado por un abogado chileno, también a pedido de lo que iba a ser la llamada reforma constitucional chilena. Porque el enfoque de libertad religiosa se lo puede ver desde la perspectiva jurídica, filosófica y religiosa. Entran esas realidades, ¿no? ¿Qué será filosóficamente la libertad? Bueno, hay un montón de definiciones también de las distintas escuelas filosóficas o de pensamientos libres. ¿Qué será también para este mundo actual en la forma religiosa, ¿no? Y después las formas jurídicas, porque también esta libertad religiosa está ordenada dentro de marcos jurídicos. Y eso también lo deja muy en claro este documento, Libertad de Religión para el Bien del Otro, escrito por Benedicto XVI. Hay una realidad filosófica, hay una realidad jurídica, ¿m? Y por supuesto nadie niega también cuestiones de fe, pero lo vamos a dejar casi para el último el tema, sobre la libertad y la fe. Bien, ante todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la libertad religiosa es un derecho fundamental, es un fundamento, es una base para que nosotros, como seres humanos, podamos vivir libremente y que cada persona elija su religión, su espiritualidad de forma libre. ¿Mm? La libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión. Y acá hago una pausa. Derecho fundamental. Elección libre.
Y dice también la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la no elección de religión. Hoy que mucha gente dice, bueno, yo soy ateo, yo soy gnóstico, o yo soy agnóstico, dicen otros. Bueno, sí, claro, no es lo mismo gnóstico que agnóstico, pero bueno, esta declaración nos dice, y habrá gente que dice que no tiene ninguna religión. Cada uno debe de ejercer dicha creencia públicamente y privadamente, sin ser víctima de ofensas, opresiones, discriminaciones y tampoco forzar a nadie a cambiar o regresar a un estilo religioso. Es fundamental tener en claro esto porque quizás en la historia de cada uno o quizás en las realidades de vida de cada uno, ¿cuántas veces no hemos escuchado temas como forzar, obligar al regreso, esa presión? Fíjese que la misma Iglesia Católica ha cambiado en estos últimos tiempos, no renunció a la evangelización. La Iglesia Católica no renunció a la evangelización, pero sí al proselitismo como medio de conversión. Y en el marco católico, hasta antes del Concilio Vaticano II, había todo un espíritu de proselitismo, de invitar a la conversión. Incluso a personas que no eran católicas se sentían hasta un poco forzadas. ¿Ah? Quizás a algún católico que me esté escuchando no le guste, pero es parte de la historia de la Iglesia también. Pero con el Concilio Vaticano II en adelante no se reniega ni se renuncia, repito, a la evangelización. Pero el Papa Francisco, en consonancia con los romanos pontífices anteriores, nos dice que ya no hablemos de proselitismo. No hablemos, más bien demos el testimonio de la obra, demos el testimonio del amor. Eso podría levantar corazones a convertirse, más que salir a buscar o a cazar almas. No sé si me hago entender, estoy hablando muy criollamente. Voy a repetir, la libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, o no elegir ninguna, y ejercer dicha creencia públicamente o privadamente, sin ser víctimas de ofensa, opresión, discriminación, o forzar su cambio o regreso o permanencia. Días pasados vi un informe sobre algún grupo minúsculo por ahí que me hacen acordar a la famosa propaganda de la sopa cuáquer, unos cuáqueros o amish o menonitas, no sé qué era. Parece que alguien de la comunidad salió y en esa salida había como una presión de su comunidad para que éste vuelva, y interviene la justicia, salen los medios de comunicación, todo, y el abogado al que recurre esta persona que se sentía como sofocada o que se sentía que le estaban violando no tan solo su derecho de libertad religiosa, había salido de esta comunidad, sino que sentía también que estaban presionando a la libertad de su conciencia. Por eso cuando hablamos también de libertad religiosa, nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la libertad religiosa se la tiene que entender también cuando nosotros podemos comprender lo que es la libertad de conciencia. Son temas que van muy unidos. Libertad religiosa, libertad de conciencia. Justamente el estudio de estos juristas de Ecuador, para la Corte Suprema de Ecuador, y también el estudio de los chilenos que van hacia una posible reforma o no de su constitución, dicen que el marco de la libertad religiosa está muy ligado al marco de la libertad de conciencia. Al marco de libertad de conciencia.
Perdón que yo haga tantos paréntesis, pero por ahí pongo ejemplos de la vida cotidiana. En días pasados hablábamos con amigos de distintas denominaciones sobre algunos fundamentalistas o gente más fanática o rancia o ortodoxa. Y alguien me dijo, cuidado, que entre ustedes los católicos también hay fanáticos, también hay rancios, también hay ortodoxos, todo un tema. Bien, la libertad, hablando de libertad religiosa, es la facultad y el derecho para elegir una forma de actuar. ¿Ah? Dios nos ha dado a todos el don de la libertad y es la facultad para elegir una forma de actuar. El hombre libre no es sometido por otro y se respeta su libertad de conciencia. ¿Mm? Y aparece una frase que quizás pero hay que entenderla en todo su sentido. Libertad de conciencia, creer lo que le parezca a uno. ¿Cómo? Sí, creer lo que le parezca a uno, pero desde una recta razón iluminada. Desde una recta razón iluminada. Repito, la libertad de conciencia, que está muy ligada a la libertad religiosa, es cuando el hombre no está sometido por otros, pero también cree lo que le parezca. Repito, es fuerte para nosotros. A veces nos cuesta, pero desde una recta razón iluminada. Por eso son los estados y los peritos en la materia lo que también van a tratar de darle un cauce o un ordenamiento según las interpretaciones constitucionales de cada país o la ley de cada país, desde la recta razón, iluminada esa recta razón, de lo que es la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Comentarios de la Organización Naciones Unidas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si hasta aquí me voy haciendo entender, pero bueno. La libertad religiosa no es tolerancia. Días pasados, no sé si han escuchado hablar de lo que sucede en Nicaragua, donde está prohibida o se ha prohibido por un enfrentamiento entre el Estado de Nicaragua, que tiene una ideología de extrema izquierda, ha prohibido las manifestaciones externas de religiosidad, tanto para católicos, protestantes o la denominación que se tenga. En ese país actualmente se habla, bueno, usted tiene un permiso, el Estado le tolera que haga una reunión, una evangelización, un retiro, lo que sea. Bueno, eso no es libertad religiosa. Eso es tolerancia, que es una concesión graciable que le impone el Estado. Le impone el Estado, que está enfrentado con los grupos religiosos por cuestiones ideológicas políticas. Pero esa tolerancia religiosa no es libertad religiosa. Pongo otro ejemplo. Si usted va a Arabia, si usted va a Arabia Saudita, usted tiene que dejar en el aeropuerto, si es cristiano, su cruz, si es judío, su estrella de David, y tiene que dejar la palabra en el aeropuerto y se le va a entregar cuando usted salga de Arabia. ¿Por qué? Porque ahí existe una religión oficial en un marco legal. El Estado defiende esa religión oficial y a usted le da una concesión. Usted puede hablar de Dios, pero sin identificarse y sin su libro. Entonces, a no confundir, puse el ejemplo de Nicaragua, puse el ejemplo de Arabia Saudita, a no confundir libertad religiosa con tolerancia religiosa, que es la concesión graciable que impone el Estado. En las democracias modernas se habla de libertad religiosa, no de tolerancia religiosa. Hay una gran diferencia. Y acá también el católico hace un mea culpa cuando en el documento de su santidad, Benedicto XVI,
libertad religiosa para el bien del otro, la Iglesia hace un mea culpa cuando menciona desde la Dignitatis Humanae que ha cambiado el contexto histórico y significativo de la vida actual. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hasta hace unos años atrás, hasta antes del concilio, no era que iba a propiciar la libertad religiosa. La Iglesia Católica hablaba de religión y Estado como algo muy mancomunado, muy unido, incluso para los que conocen de historia, cuando Sarmiento permite la llegada a Argentina de la primera iglesia evangélica que pone su anexo, digamos así, en lo que hoy es La Plata, Argentina, Sarmiento recibe toda una crítica de la cúpula eclesial de ese tiempo, porque la cúpula eclesial de ese tiempo no creía en la libertad religiosa. Y esto es parte de la historia. Entonces, ¿cómo va cambiando también el lenguaje de la iglesia? Porque lo que propone la cúpula religiosa de ese tiempo, cuando se puso el primer anexo de una iglesia evangélica en Argentina, era la iglesia tolera, pero no estaba a favor de la libertad religiosa. Es decir, esto significa que la misma iglesia fue cambiando en ciertas perspectivas y hoy es la Iglesia Católica la que habla de libertad religiosa en consonancia con las declaraciones universales de los derechos humanos. Bien, ¿por qué la Iglesia se oponía a la libertad religiosa? Porque se creía que la libertad religiosa en manos de ciertas ideologizaciones iba a excluir a Dios de la vida humana. Ahí está el tema. Ah, qué malo. Entonces, para ustedes sí y para otros no había libertad. Bueno, porque cuando uno también hace una lectura desde ese tiempo y desde ese momento, se pensaba que era excluir a Dios de la vida humana, en ese sentido, parte de la historia. ¿Por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablan de la libertad religiosa? Y hay todos unos comentarios sobre este tema. Porque dice que las prácticas de elección libre de religión tienen que ver con la familia, con una asociación de fieles, tiene que ver con costumbres. En algunos temas, Acerto pone el ejemplo de Amish, menonitas, tiene que ver con procesos de mimetización y en algunas religiones o denominaciones se transmite por sangre, no por costumbre. Hablando de ese proceso de mimetización, el tema era así. Este Amish o menonita, o lo que haya sido, al conocer otro país, otro lugar de vida, empieza a adoptar formas de vida de ese país, de esa gente, y cuando él sale de la comunidad, él siente esa presión, viene todo un tema jurídico, judicial, porque él se sentía perturbado y que coartaban su libertad, y una de las formas de defensa era la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Ese Amish o menonita había pasado por un proceso de mimetización porque había ido a otra cultura, con otra música, con otra comida, con otra forma de ser, y digamos, así un poco torpemente, al salir y ver otras formas de expresión, abandonó esa comunidad. Por eso las prácticas de elección o tradición nos dicen pueden venir por familia, por asociación, por costumbre, por sangre o por proceso de mimetización. Y por eso la libertad religiosa y la libertad de conciencia es fundamental en los tiempos en que vivimos. Dice el Papa Benedicto XVI, que son 5 los enemigos de la libertad religiosa. Son 5 los enemigos de la libertad religiosa. El sectarismo, el fundamentalismo, la discriminación, la manipulación ideológica
Hoy con todo lo que se ve, hay mucha manipulación ideológica, ¿no? Y la manipulación de conciencia. Repito lo que dice el Papa Benedicto XVI, son 5 los enemigos de la libertad religiosa. El sectarismo, el fundamentalismo, la discriminación, la manipulación ideológica y la manipulación de conciencia. Esto lo pueden ver en el artículo 24, repito, artículo 24 de la libertad de religión para el bien del otro, de Benedicto XVI. A tener mucho cuidado. Nos podemos preguntar, ¿tendré yo algo de sectario? No importa si sos evangélico, si sos católico, si sos evangélico libre, si sos musulmán, si sos judío. Pregúntate, ¿tendré algo de sectario? ¿Habré discriminado a otros por su religión, por su forma de vestir, por su forma de rezar o de hablar? ¿Alguna vez me he prestado a manipular a una persona? ¿Manipulación de conciencia? No, si no haces esto te vas a condenar, no, si no haces aquello vas a arder en el infierno. ¿Alguna vez he sido parte de ideologías que también se manipula desde la ideología, simplemente porque el otro no piensa como yo y ya es enemigo mío? Claro, no piensa como yo y ya es enemigo mío. Perdón estas preguntas, pero a todos nos puede haber pasado, a todos. Repito, que se nos mueve el piso. ¿Tendré algo de sectarista? ¿He sido en algún momento un fundamentalista, un rayado? Cuidado que hasta el día de hoy el nombre de Dios se mata. Y no estoy exagerando. Hoy en día hay gente que mata el nombre de Dios. Discriminación, porque habla distinto. Porque gallego, porque turco, porque judío, porque católico. Discriminación. Y las manipulaciones. 5 enemigos de la libertad religiosa. No sé cómo voy con el tiempo, perdón. ¿Tengo más tiempo? Pero siga tranquilo, padre, no hay problema. Bien. Ahora, las políticas públicas van a regular las maneras de convivir. Por ejemplo, esto lo saqué de este análisis de abogados del Ecuador. Lo íntimo se respeta. No podemos imponer creencias. Compartir sí, imponer no. Porque alguien podría decir, entonces, ¿qué no evangelizo? Entonces, bueno, en el cristiano, y de hacer discípulos míos, bautizándolos en el nombre. Bueno, o aquellas otras denominaciones que dicen, tenemos que ser luz para las naciones, ¿qué no lo vamos a hacer? Claro que lo pueden hacer, porque en esta libertad religiosa se puede, en las democracias modernas, por supuesto, reguladas por las políticas públicas que buscan las maneras de convivir, pero lo íntimo se respeta y no podemos imponer creencias. No podemos imponer creencias. Compartir sí, imponer no. Dado que vivimos en lugares que compartimos con otros y no podemos hostigar a otros. ¿Mm? Y aquí hay una palabra que me gustó, sentido común. ¿Y qué me dice el sentido común? El sentido de ubicación. No puedo yo imponer a otro. Sentido común, sentido de ubicación. Una vez, en Viernes Santo, yo estaba en otro país, estaba en una familia muy, muy católica, y luego de servicios de culto a la mañana, paso al mediodía, era un día de ayuno, un día de ayuno, un día de ayuno, un día de reconciliación, un Viernes Santos, y todos estaban guardando ayuno porque tenían después los cultos de la tarde. Y un joven como de 15, 16 años se sienta con una chuleta, con papa frita y se pone a comer. Entonces, entre el grito de la abuela, de la tía, y todos giran y miran al sacerdote como diciendo, di algo, porque eres sacerdote. Entonces, lo primero que pregunta el joven era si él se sentía católico. Me dijo, yo no soy católico.
Y le dije, bueno, seguí con tu chuleta y con tu papa frita. Algo que parece sacado de alguna galera y que puede causar gracias. Sin embargo, el sentido de ubicación y el sentido común me dice que no puedo obligar al otro. No puedo obligar al otro. Yo sé que acá chocan principios, porque sea de la denominación que sea, uno educa al hijo, educa al familiar para que siga los preceptos y los cumpla. Pero a veces también hoy en este nuevo estilo de vida que se está viviendo, y no los comparto todo al pleno al 100%, pero aún en un jovencito de 15, 16 años, debo de respetar su libertad y su libertad de elección. ¿Mm? Entonces es un tema por ahí también que puede rozar con las creencias de uno. La libertad religiosa no es solo un pensamiento para el culto privado, la libertad también religiosa busca que uno pueda exteriorizarlo, sea de la denominación que sea. Esto también ha cambiado con el tiempo. Ha cambiado también, por ejemplo, aquí en Argentina, hasta hace unos años atrás, y me corrigen si no era así, el Estado muy unido a la Iglesia y la Constitución que también lo decía que para ser presidente había que ser del culto católico, apostólico y romano. E incluso las manifestaciones de fe estaban prácticamente circunscritas al culto católico. Y yo digo, gracias al Altísimo, esto fue cambiando, porque hoy puede levantar una tarima un pastor y predicar, puede pasar un cura, o hasta puede un hermano judío poner en la plaza una menorá y celebrar lo suyo, y no hay problema. Pero para llegar a esto, no tan solo han pasado años, sino que también se tuvo que desarrollar un pensamiento nuevo y una forma de vivir nueva. El mundo no es lo mismo de hace 40 o 50 años. Tal es así que, hablando del tema de libertad religiosa, los otros días estaba viendo el artículo de un sacerdote de apellido Olmedo, de la Fraternidad San Pío X, los llamados lefebritos, los más tradicionalistas de la Iglesia, y ellos se oponen rotundamente a la libertad religiosa. Y los conceptos de libertad de conciencia que tenemos nosotros no lo tienen ellos. Son grupos minúsculos, pero que no aceptan los cambios que está viviendo también esta humanidad. La libertad de vivir según los principios éticos, buscar la verdad de forma pública, de forma privada, el llamado ethos filosófico, costumbres y conductas, actitudes y valores. Por eso estas costumbres y conductas, cuando son en el sentido de ubicación, en el sentido de bienestar, repito una vez más, desde las políticas públicas son acomodadas. No coartadas, sino son acomodadas para un normal vivir entre todos. Nos dice la Iglesia, por voz de Benedicto XVI, en el ámbito del Estado de Derecho y de las prácticas de justicia de estas sociedades civilizadas. Porque la libertad religiosa se da ¿dónde? En sociedades de democracias modernas y civilizadas. Y entre comillas, porque a veces de civilizado y de moderno tampoco tenemos mucho. A veces descargamos en muchos otros temas. Me gusta el número 24 de Benedicto XVI, que dice lo siguiente: como síntesis del pensamiento sobre la libertad religiosa se puede indicar un mensaje de paz. El hombre está abierto a lo trascendente. No es, por lo tanto, un derecho reservado solo para creyentes, sino a todos. Nosotros decíamos, hasta un ateo se puede pronunciar. ¿Mm? Y esto es para traer justicia, paz entre los hombres, ¿bien? Pero al contrario, cuando no se respeta la libertad religiosa en cualquier nivel de la vida individual, comunitaria, civil o política, no tan solo ofendemos al hermano, ofendemos a Dios. A veces ofendemos a Dios, porque todos pensamos, yo tengo la verdad y el hermano está equivocado y bla, 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 y empezamos. Y el hermano es un hijo de Dios.
Y a su forma y a su manera buscará al Señor. Y a su forma y a su manera, desde la dignidad humana que el Señor lo ha ordenado, él tiene que gozar de esa libertad religiosa y de esa libertad de conciencia. La libertad de conciencia implica también, a veces, conflictos de conciencia con uno mismo, con la religión, porque queremos obedecer la libertad religiosa y la libertad de conciencia, pero también entran decretos o dogmas. Por eso es un tema que hay que tratarlo y hay que seguir profundizando. Se trata ante todo de personas, ante todo de personas. Y el deber jurídico de los estados, del marco jurídico, es darle a esto un ordenamiento. Queridos hermanos, la libertad religiosa, ante todo, es hoy, en los tiempos que vivimos, un don, una gracia. Para ir cerrando estos momentos, quiero decirles algo que me gustó y que podría ser un tema de análisis para otro momento. ¿Cuál es la mejor manera de vivir esta libertad de la que nos ha nutrido el Señor? Va a parecer contradictorio. La mejor manera de vivir esta libertad es siguiendo su ley. ¿Cómo? Sí, es siguiendo su ley. ¿Me estoy contradiciendo con todo lo que dije? No, pero es tema para otro momento. Libertad y ley, la ley de Dios. Bueno, espero haberme hecho entender. Es un tema que da para mucho y lo dejo ahí porque si no puedo seguir hablando. Gracias. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Nos dejó pensando. Buenas. Nos dejó pensando. Silvia dice, así es, padre, la verdad nos hace libres y la verdad es la ley de Dios. Amén. Yo me quedé pensando, si me permite, perdón, ¿Aurora quieres hablar? No, Elsa quiere, levantó la No, mano. pero por favor, hacelo vos primero, Marcelo. No, levantaste la mano. No, definitivamente primero Elsa, por Bueno, favor. No, yo quería poner de relieve lo importante en esta disertación, que agradezco mucho por la claridad y los puntos que tocó, pero yo que estoy participando desde la religión católica, creo que fue muy importante la aclaración y que al mismo tiempo es un mea culpa de una iglesia tan rígida y tan, lo digo entre comillas, autoritaria, preconciliar. Esa iglesia de que fuera de la iglesia no hay salvación. Dicho de otra manera, el que no está en la iglesia está condenado. Así que me pareció muy rica la exposición honesta, sin tapujos, sin resabios de hipocresía, sino a partir de una verdad que fluye de la historia, pero fluye de la vivencia de la propia fe. Los tiempos cambiaron. Yo vengo de una catequesis, no hace falta que lo diga por mi edad, de una catequesis que tenía mucho de esa intolerancia, de esa predicación. Me salvé porque también, gracias a Dios, desde los 12 años, tuve un párroco de los que viven 50 años, con su mirada 50 años hacia adelante, y lo que acabas de decir, Alejandro, nos lo enseñó, pero éramos un grupúsculo muy pequeño. Así que bueno, yo lo que quiero poner de relieve es eso,
lo importante de una iglesia que ha sabido mirarse, que ha sabido pedir perdón y sobre todo que no ha tenido miedo a cambiar, que no tiene miedo a cambiar, pero que tenemos mucho por hacer. Es una iglesia que tiene que manifestarse, como lo dijiste claramente, por el servicio, ¿eh? No evangelizar por la imposición. Lo que tenemos que hacer es solamente hacerla atractiva, que alguno se pregunte, ¿por qué este tipo, por qué esta mujer actúa así? Y eso creo que es propio de todas las religiones. El poder despertar el amor a Dios a través del testimonio y la conducta que mostramos en nuestra individualidad y en nuestra Papa San comunidad. Francisco, ¿no? Gracias. Papa San Francisco, ¿no? ¿Cómo? Bueno, perdón. Bueno, eso es lo que quería decir, que perdón que me extendí. Gracias, Elsa, por compartirlo. Joel, ¿querías hacer algún comentario recién? Yo esperaba que otros hagan otro comentario, pero ya que bueno, ante todo, padre Alejandro, brillante su exposición, muy clara, y como siempre aprendo mucho de usted. Lo que se me vino a la mente, es de que sobre la nueva orientación en la iglesia, sobre todo promocionada por los papas anteriores, pero especialmente por el Papa Francisco, que en una ocasión nos dijo, pero así directamente, con respecto a los judíos, dice, el que es antisionista es antisemita, y el que es antisemita no es cristiano directamente. Pero así, cortante, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje de que, bueno, yo tengo la obligación de contarlo, de tratarlo, de difundirlo, porque es una enseñanza muy poderosa con respecto a las relaciones judío-cristianas, ¿no? Unida a la iglesia, se exprese de esa manera tan clara. Bueno, no. Una iglesia distinta. Claro, como decía Alejandro, es una iglesia distinta, ¿no? Bueno, y esta es una expresión de él. Tere quiere hablar. Bueno, perdón, hasta acá nomás. Muchas gracias, Alejandro. Y Tere quiere decir algo. Levantó la mano. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Lo que quiero es dar gracias a Dios y a mi iglesia que evolucionó tanto, porque recordando desde la época de la Inquisición, llegamos a todo esto, por la gracia de Dios, muy amplios ya los criterios, aceptando todas las religiones, aceptando las distintas creencias. Es difícil el camino, porque hace 20 y pico de años que estoy trabajando en esto, pero es hermoso ver cómo se van abriendo esos caminos, esas huellas, como dijo Elsa, a través del amor, no de la exigencia. Pero muy feliz, porque remontándome, como te digo, a lo que es gabinete de Córdoba que estuvo ahí que estamos muchos más avanzados y rogando que podamos seguir, porque hay gente muy cerrada aún todavía que nos rodean, que creen que vos te acercas y que debes convertirlo a la persona esa que se debe hacer de tu religión. No entienden lo que queremos transmitir, no entienden esa unión en el amor de Dios. Pero me encantó la charla, gracias Alejandro y gracias Elsa y también Joel por todo. Sí, no, por supuesto. Micrófono. Gracias, Teresita. ¿Aurora? Sí. Me gustó muchísimo la exposición del padre. Estamos viviendo realmente un tiempo especial hace unos años
y perteneciendo a un grupo de diálogo y convivencia, a un grupo interreligioso, nos enriquecemos mutuamente, respetándonos, y esto realmente es algo de la gracia de Dios que vino a este tiempo, porque nos nutrimos con el pensamiento, con la sabiduría que cada uno tiene para compartir desde su fe, desde su credo, y en este ambiente de respeto, de amor y de testimonio, como decía Elsa, porque lo que hacemos en estos grupos siempre es dar un testimonio de lo que en nuestra fe Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que es un tiempo muy propicio para compartir, y ojalá que se abran más círculos de estos diálogos así interreligiosos en nuestro país. Nosotros agradecemos a Dios por estar en este grupo de diálogo y convivencia, grupo interreligioso que nos reunimos. Hoy nos reunimos los últimos martes de cada mes en la sinagoga La Rotacol. Somos mujeres evangélicas, bautistas, presbiterianas, católicas y judías, y realmente nos enriquecemos muchísimo y respetamos el pensamiento de cada una. eh, Respetamos también el poder compartir nuestras creencias, y tenemos diferentes temáticas para compartir, y siempre hay un pensamiento desde la fe en lo social relacionado a la mujer, temas políticos, temas sociales, pero siempre con esa mirada de fe que nos ayuda en la esperanza, ¿no? Porque esta es la idea, ¿no? Tener esperanza en estos tiempos tan conflictivos, y creo que la fe es una gran ayuda para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Me di la palabra a mí mismo. Y en primer lugar quisiera agradecerle, Padre, realmente muy, muy claro. Y quiero compartir una duda que tengo, compartirla con todos. Hoy tenemos la alegría de poder compartir esta reunión con el pastor Daniel Gaidú, que está presente con nosotros, por cuya salud hemos orado todos, creo que todos, judíos y cristianos, los miembros de este grupo. Y todos, quien más, quien menos, los que estamos acá, sabemos la enorme fuerza que tiene una plegaria, cómo cambia el mundo y cambia la vida. Pues si no, no estaríamos acá, si no supiéramos eso, creo, qué sé yo. Y entonces voy a mi inquietud. Lo que denominamos libertad religiosa en alguna medida es cuando una institución religiosa muy poderosa y hegemónica cede terreno y no atropella a otras y respeta los derechos de otras. Ha sucedido en Argentina. Pero a un costo muy grande, que es que en las escuelas públicas consideradas escuelas laicas, no confesionales, ya no se enseña a los chicos a rezar. No estoy hablando de rezar en una fórmula que corresponda a una comunidad de fe por encima y en detrimento de las otras. Entiendo que eso es un atropello a la libertad religiosa de los grupos minoritarios, y en ese sentido estoy de acuerdo, que nos enseña a rezar de una manera. Pero este grupo yo creo que es un ejemplo de que personas de diferentes comunidades de fe podemos rezar juntos con respeto por las creencias y la sensibilidad del otro, del de otra comunidad de fe. Y me parece que ahí es un camino muy largo a recorrer para cambiar las instituciones. No sé quién va a querer recorrerlo,
pero me parece que ahí hay una asignatura pendiente, porque honestamente yo creo que los chicos de las futuras generaciones de nuestro país se merecen la oportunidad de ser criados y educados conociendo la oración. Y no una oración que les impongan desde una comunidad de fe que les es ajena. No, no, cuidado, yo sé que eso es un peligro y no es que esté proponiendo volver a eso, yo soy judío, no católico, ¿ok? Que era si eras católico rezabas y si no te ibas. Pero creo que los chicos se merecen que en las escuelas haya un principio de espiritualidad que respete la religión de los que creen y practican en sus casas y les permita rezar en el comienzo del horario de clase, y el que no quiera participar, que no esté obligado a hacerlo. No sé, esa es mi inquietud. Que tiene que ver con este grupo, porque acá es donde estamos experimentando que se puede rezar junto a alguien de otra comunidad de fe y hacerlo con sentimiento, con sentido, con sinceridad, y que tiene un efecto. Así que ojalá algún día el programa educativo de una Argentina que no esté al servicio de ninguna institución, de ninguna comunidad de fe para una supremacía o falta de respeto por los demás, pero que haya la posibilidad de enseñar en las escuelas públicas a los chicos a rezar, cada uno en su fe y respetando todos la fe de cada uno. Esa es mi inquietud y quería compartirla acá, porque me inspiró un poco su clase sobre libertad religiosa, que en realidad la libertad no tendría por qué ser renunciar a cosas buenas cuando pueden ser buenas para todos. Sí, Mirta, por favor. Sí, no sé si es muy atrevido lo que voy a decir, pero sería lindo que un grupo como este demos testimonio, pidamos permiso, visitar las escuelas y que en grupo le hagamos conocer a los niños o a los jóvenes que tienen también esta oportunidad de aprender a orar, de aprender a comunicarse con lo sobrenatural, ¿no? Yo no sé si es muy osado o no, pero se podría dar, pienso. De hecho, en la ciudad de Córdoba se da eso. Todos los años el grupo interreligioso visita diferentes escuelas. Por lo menos lo venía haciendo antes de la pandemia. Supongo que ahora volvieron a hacerlo. Quería agregar lo que mencionó respecto a Daniel. Recién estuvo Clelia. Clelia nos acompañó un poquito al principio de año, pero después estuvo intervenida quirúrgicamente y se está reponiendo de a poquito. Así que estuvo unos minutitos y se fue, pero por lo menos me dio gusto de saber que ya pudo prender la computadora o el celular para estar un ratito. Así que justo habíamos esperado que ella iba a dar su testimonio de este paso por el mundo interreligioso, de diálogo, pero justo se complicó y no pudo, ¿no? Y también hemos estado orando por Mirta, así que también ella sigue acompañándonos y seguimos orando en nuestro modo privado, pero siempre acompañando también su proceso de sanación. Y por último, la otra cosita, para mí dicen que una imagen es más que palabras. Y ahí está el padre Alejandro junto con un evangélico sentado. Así que eso ya dice mucho más de todo lo que dijo recién. Y me alegra mucho.
Yo quisiera contar una experiencia que tuvo el rabino de Córdoba justamente cuando estuvimos en Roma. Él fue a la sinagoga de Roma, es decir, tuvo una reunión con el Papa, pero él antes de la reunión fue a visitar la sinagoga de Roma y allá encontró en el subsuelo, sí, mi hermano está corrigiendo, en el subsuelo donde están los archivos, un documento donde se prohibía a los cristianos comer con los judíos o sentarse en la misma mesa. Y dice, esto hablamos del siglo XVI, ¿no? Un documento de esa época. Y dice, en este momento que estamos sentados comiendo con el Papa, ¿cómo han cambiado las cosas? En el Vaticano, en la casa del Papa, no en Santa Marta. Es decir, que, como decía el padre Alejandro, los cambios son muy grandes, y creo que tenemos que valorarlos muchísimo y seguir desarrollándolos, porque no solamente hay que cambiar, sino también que creo que a diferencia, tenemos que unirnos. Tenemos muchos enemigos en contra, la indiferencia, el ateísmo, y bueno, el antirreligioso, con todas las concepciones que estamos viendo en la juventud de hoy, tenemos que, de una manera, tratar de difundir, los cristianos dirán evangelizar, o sea, de una manera la fe en Dios, ¿no? Que yo creo que eso no solamente es una cuestión de fe, sino que también trae acoplado todos unos cambios éticos, ¿no? Que tiene fe, tiene también conducta determinada. Que creo que la compartimos todos nosotros. Bueno, hasta acá nomás. Pero habría que hacerlo más y desarrollarlo más. Sí, adelante, Daniel. Ahora sí, se me había perdido el mouse. Gracias por las oraciones. El martes que viene a esta hora, Dios mediante, estaré inconsciente como pasa muchas horas del día. Me van a operar el martes que viene de un tumor que tengo acá en el pulmón izquierdo y espero que con esa operación ese problema sea resuelto para siempre. Así que les agradezco mucho las oraciones, pero el martes no voy a estar, cosa que me gusta mucho. Y que ya que me estoy en cierta forma despidiendo para no estar el martes acá, quería decirles que vi en el calendario que ayer fue un día especialmente dedicado al perdón. Y les quiero pedir perdón porque estoy seguro que alguna de las macanas que he dicho en algún momento, atrevidamente, no le habrá caído bien a todo el mundo. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Y es lo que me enseñó mi mamá, que en Proverbios dice claramente que en las muchas palabras no falta metida de pata. Esa es la versión argentina. Saben que quería compartirse una experiencia que tuve cuando iba a la escuela primaria en el año 69, debe haber sido 61, por ahí, en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Yo tuve una maestra que era musulmana. Por ella me enteré que existía la religión musulmana y que había una religión que tenía templos y gente que eran todos árabes, pero que tenían un sistema, digamos así, como la Iglesia Católica, que es la única fuera del ambiente evangélico, digamos, que yo conocía. Y ella tenía la costumbre de hacernos rezar el Padre Nuestro al empezar el día de clase. Si lo primero que hacíamos al entrar del saludo a la bandera, era paraditos al lado del banco cada uno, nos pedía que rezáramos juntos al Padre Nuestro, todo. Y ella nos dijo que ella era musulmana, pero que lo que ella quería era que todos los chiquitos, dijo así, todos los chiquitos se acostumbren en lo posible
a reconocer la necesidad de ese ser superior en el que creen y aprender a vivir una vida encomendada a él, en el sentido de dependiente de él en algún sentido. Y que los chiquitos que no creían, que por favor sean respetuosos y de paso aprendían a ser respetuosos si no creían en eso. Y que usábamos el Padre Nuestro porque era la oración que más sabían todos. Así que yo cuando fui a casa y conté eso en casa teníamos la Inquisición española, o sea, mi mamá. Ella era la que siempre filtraba toda la moral y la religión y todo. Le estoy dando quizá una mala imagen de mi mamá, pero es cierto que yo observé qué reacción tuvo ella. Y la reacción de mamá, cuando escuchó que la maestra nos pedía si queríamos rezar el Padre Nuestro, no fue adversa. Mi mamá no nos dijo, le están queriendo enchufar. No, no. Simplemente dijo, bueno, vos sabés el Padre Nuestro, así que no necesitas aprenderlo. Y efectivamente me sirvió para varias cosas, entre ellas la de valorizar la oración que enseñó Jesús como una oración realmente muy bien hecha, muy bien pensada, muy linda, muy inspiradora y que sirve para muchas ocasiones, por ejemplo, cuando estás rodeado de un montón de gente que la sabe. Abino Malkeino. Joel, creo que estás queriendo comentar algo, pero no se te oye, te muteaste. Perdón. No, y me cambió de lado, fue para Sí, sí. Nosotros ayer tuvimos Yom Kippur, uno de los rezos principales justamente es el Padre Nuestro, Abino Malkeino. ¿No? Que es mucho más largo, no exactamente, pero que el Padre Nuestro cristiano está basado en el Abino Malkeino judío, ¿no? Bueno, quería recordar eso, que nosotros también rezamos el Padre Nuestro. Perdón, el Padre Nuestro lo rezamos todos los días, sí. Pero lo que él quiso decir de que en Yom Kippur es más largo. Sí es, bueno. Pasamos. Pedro creo que quiere decir. Pedro. Bien, Pedro. Pedro, adelante. Sí, en realidad nos unen muchas cosas, fundamentalmente el texto, las escrituras. Y las escrituras nos hacen unirnos a nosotros, pero también considerar a los demás, que a lo mejor no están aquí. Cuando yo llegué a Israel una vuelta, creo que lo comenté, a la excavación, me hospedé en un hospedaje que estaba en la calle Belluda. Y entonces cuando llegué, conocí al muchacho que me atendía y le dije que me diera una habitación y nos pusimos a conversar y me preguntaba a qué iba y yo le comenté que iba a excavar porque además formaba parte de algo que era muy caro para mí y por mi Dios. Y él me dijo, ¿por qué tu Dios? Y bueno, yo creo en Dios, sí, pero es mi Dios. Es decir, el Padre Nuestro de todos nosotros. No es pertenencia de nadie, es pertenencia de todos nosotros. Y creo que es interesante porque el respeto entre todos nosotros y lo que dice el texto, tanto en lo que hablamos de Tanaj como lo que hablamos de lo que decimos Nuevo Testamento, y fíjense que no dije Antiguo Testamento, dije la Tanaj, como para hacer bien la diferencia, es que tiene el contenido de amar a Dios y amarnos entre nosotros. Y una frase que se le atribuye a San Agustín, que aparentemente no la dijo él, no fue el primero en decirla, es ama y haz lo que quieras. Y si nosotros amamos en los términos que Dios es amor, o Hashem es amor y Dios es amor, entonces estamos en condiciones de saber
cómo va a ser nuestra vida hacia los demás. Y yo estuve a cargo, fui director de un colegio, varios, pero de uno del cual armé el ciclo secundario. Y una de las cosas que cuando hablaban de la oración, más que enseñarla, es que los docentes que estaban, ellos tenían que orar. Porque muchas veces estaban enseñando lo que no estaban acostumbrados a hacer. Y entonces lo que siempre me llamó la atención es decirle, si venís a enseñar y sos creyente, como solemos decir, comenzá con una oración. Y entonces decía, ¿y la tengo que hacer yo? Sí. Que te vean que vos orás. Porque uno de los temas es que a veces nadie nos ve orar. Nadie nos percibe orando. Por eso creo que es interesante pensar en que nuestra expresión, nuestra espiritualidad tiene que ser conocida para que puedan ver en nosotros nuestra fe en Dios, en Hashem. Y esto es lo que va a impactar, porque muchas veces lo que se ha vivido es precisamente malos entendidos o enfrentamientos entre la misma forma de creer. Por eso insisto que a nosotros que estamos aquí en esta pantalla, a todos nos une algo clave, las Escrituras. Y las Escrituras dicen claramente quién es Dios y el propósito eterno de Dios. Y si podemos transmitir eso, creo que sería interesante. Y permítame que les lea algo y termino. Hans Kuhn dijo, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Y no habrá diálogo entre estas sin el estudio de sus fundamentos. A veces Hans Kuhn fue, digamos, un poco áspero como talón de oso, diría, con respecto al papado, pero sus textos son muy interesantes. Y creo que, recuperando de nuevo y termino, es ama y haz lo que quieras, porque con toda seguridad, si es el amor de Dios, no voy a dejar en situación incómoda ni afrentar al otro. Gracias, Pedro. Padre Alejandro, ¿le interesa, quiere hacer algún comentario o una devolución sobre lo que sus palabras han despertado en este encuentro? Bueno, primero coincido ampliamente con los distintos puntos de vista que han compartido los hermanos. Quisiera terminar con una cita de San Pablo a los cristianos de Gálata o de Galicia, que dice así: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien usen la libertad para servir al prójimo desde el amor. Gálatas 5:13. Nada más. Habla. Sí, habla ya. Yo diría de que antes de despedirnos, podemos aprovechar, ya que lo van a operar a Daniel la semana que viene, va a ser una oración anticipada, ¿no?
¿Sí? Bien. ¿Qué ¿Quieres? estamos? Alejandro, Bien, pedimos al Padre, creador del cielo y la tierra, porque para Él no hay nada imposible, que pase su mano de sanidad sobre el cuerpo de Daniel. Porque para ti, Señor, nada es imposible. Tú eres el hacedor del cielo y de la tierra. Nos has dado el don de la vida, nos has regalado el alma. Y repito, en el nombre del Señor, una vez más, para Dios nada es imposible. Amén. Amén, amén, amén. 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 Daniel, que el Señor te acompañe y oramos por los profesionales también que te van a intervenir. Dios te bendiga. amén, amén, amén. Buena salud, pronta recuperación. Que el Señor de la salud te proteja, Daniel. Amén. Amén. Gracias a todos, que Dios los bendiga igualmente. Muchas gracias. Como se dice en hebreo, refu extrema, que Refuerzo. tengan buena salud. Refuá Shelema. Muchas Oración gracias. completa. Muchas Ok. gracias. Oración completa significa. Muchas gracias. Pronto. Eso es fe. Amén a una oración en hebreo que uno no conoce. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, Chao, gracias. chao. Te diré que Gracias todos a nos todos. vemos entonces el martes Dios. próximo y con Bendiciones para Daniel todos. dentro de 15 días. ¿Cómo no? Ahí voy a estar. Acá voy a estar. Así Amén, será. amén, amén. 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 Y así sea. Muchas gracias también, Alejandro. Muy bueno. Sí, estuvo muy bueno lo Gracias. tuyo, Alejandro. 10 Gracias. puntos. Muy bien. Buenas noches, gracias. Chao. Cuesta, ¿no? Cuesta despedirse. Sí. Sí, la verdad Hasta que la sí. próxima. Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos y Chao. bendiciones. Amén, amén, amén.